Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión principal de la Iglesia Fuego Vivo en este día domingo precioso, frío, pero hermoso. Es para nosotros, para la pastora Suni, para mí, para toda la congregación, un privilegio poder estar conectados contigo, sabiendo de tu valía, sabiendo de tu importancia, sabiendo de que vos sos el amado, la amada de Dios y de que todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. El libro de Filipenses habla de que nosotros somos perfeccionados hasta la venida de Jesucristo. ¿Qué significa perfeccionados? Vamos avanzando, saliendo adelante, a veces por alguna situación retrocediendo, ¿verdad? Pero estamos en el camino hacia el mejoramiento, hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida. Entonces, definitivamente vos no sos cualquier persona, sos una persona preciosa y verdaderamente tanto te ama Dios que ha entregado a su Hijo unigénito para que pueda morir por vos. Y con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Él llevó tus iniquidades, llevó tus faltas, tus errores y llevó también las enfermedades. De repente vos me puedes decir, porque estaba hablando ayer con una persona, ¿verdad? Y me estaba diciendo que como si Jesús llevó nuestra enfermedad, las enfermedades están en nosotros, porque nosotros simplemente no los vamos echando, no los vamos eliminando, declarando con nuestra boca que y creyendo, porque esa es la condición, ¿verdad? De que verdaderamente nosotros somos sanos. La enfermedad no tiene derecho legal en ninguna vida de un hijo de Dios. Así que ese es el privilegio tuyo, ese es nuestro privilegio y nos gozamos enteramente en las promesas verdaderamente de Dios. Quiero entregar esta reunión al Espíritu Santo para que Él sea quien nos esté guiando, nos esté enseñando y nos esté mostrando lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Amado Padre, te damos muchas gracias por este privilegio de poder reunirnos virtualmente en tu nombre. Nos gozamos plenamente y te pedimos que vos estés fortaleciendo nuestras vidas y enseñándonos lo que vos tenés planeado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Justamente de esas promesas que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando son promesas hasta aquí de Dios para nuestras vidas. Y una de las promesas más extraordinarias es que Él va a restaurar lo eliminado, lo errado, lo equivocado en nuestras vidas. ¿Qué significa restaurar? Significa volver a poner en funcionamiento algo que por A, B, Z motivo así no lo estaba. Por ejemplo, el ejemplo más claro es, ¿verdad? Que, qué sé yo, cuando la cañería de nuestra casa se tranca y nos sale el agua, y bueno, entonces viene el plomero, ¿verdad? Y trabaja y permite que nuevamente el agua pueda salir. Esa es la restauración. Y lo mismo sucede a través de la obra de nuestro amado Dios. Él encuentra algo que no está funcionando en nuestras vidas y su promesa es que Él lo va a estar restaurando verdaderamente. Y el día de ayer estaba, cuando cuando puso en mi corazón esta palabra, estuve pensando un poquitito qué yo perdí, qué cosas yo he perdido con el tiempo. Y lo primero que he visto desde el plano material, ¿verdad? Recuerdo que, no sé, estaba en cuarto grado, ¿verdad? Y tenía un jueguito electrónico. Antes no había PlayStation, no había Xbox ni nada por el estilo. Había esos jueguitos electrónicos que eran chiquititos, ¿verdad? Y jugábamos con eso, ¿verdad? Y me habían regalado mis padres por mi cumpleaños, por Navidad, eh, un jueguito electrónico que era muy bueno, muy divertido. Y yo llevé a la escuela para purear, como vulgarmente se dice, para mostrarle a mis amigos, para jugar con ellos. Y lo que sí que de mi mochila, de mi cartera, en ese momento no había mochila, era una cartera de cuero que nosotros llevábamos, desapareció, ¿verdad? Desapareció mi jueguito. Y bueno, y cuando me preguntaron mis padres qué había pasado, ¿verdad? Yo les dije
que bueno, me habían robado y no fue grata lo que continuó a eso, ¿verdad? Pero básicamente lo importante es recordar que eso había perdido. También el Espíritu Santo había puesto hacia, no sé, 13, 14 años atrás, un siervo de Dios me había regalado un BlackBerry, un teléfono celular. Y bueno, dejé en mi oficina porque no era de la misma frecuencia que aquí en Paraguay, ¿verdad? Y, o sea, no podía usar, ¿verdad? Pero tenía, recordando que era un presente de un siervo de Dios. eh, y tenía en el cajón de mi oficina. Y lo que sí que un día revisé y no estaba más mi celular. Le llamé a la secretaria de la oficina. Y bueno, lo que sí entendimos fue que la limpiadora había llevado ese celular y luego la confrontamos y había vendido, ¿verdad? Eh, También otra cosa que yo he perdido desde el ámbito material, ¿verdad? Era mi colección de kepis, ¿verdad? Unas gorritas. Yo era fanático de los Bulls de Chicago, de la NBA, y tenía mis gorritos de diferentes épocas de los Chicago Bulls, de Michael Jordan, de Pippen, Scottie Pippen, ¿verdad? Te estoy hablando de viejazo, muy probablemente los menores de 30 ni me van a entender de qué estoy hablando, ¿verdad? Y tenía esos gorritos y desaparecieron. No sé qué pasó, ¿verdad? Eh, Desapareció. Entonces, me estaba viniendo a la mente esas cosas que de alguna u otra manera fui perdiendo. Pero si también analizamos las cosas que vamos perdiendo desde el punto de vista espiritual, la cosa todavía se torna de mayor dimensión. Muchas veces nosotros perdemos la paz, muchas veces el miedo nos domina, ¿te suele pasar? Muchas veces pensamos que lo malo es lo que va a pasar. Perdemos muchas veces la tranquilidad. Nos ponemos en alerta, nos ponemos en modo confrontación, en modo conflicto, esperando ahí, vení, pues estamos de alguna u otra manera perdiendo esa tranquilidad que deberíamos de caracterizarnos por ser hijos de Dios. También muchas veces perdemos la confianza en Dios, creemos que hay cosas que Él no puede llegar a hacer, pensamos que hay cosas que definitivamente no van a cambiar en nuestras vidas y que muchas veces el destino ya está echado sobre nosotros, ¿verdad? Ya estamos en una situación, no vamos a poder salir adelante, entonces simplemente estamos ahí en esa, en esa situación, lo cual complica nuestra vida y sobre todo nosotros ya decimos, bueno, ya soy viejo, ya no puedo cambiar, ya directamente hay que seguir adelante, ¿verdad? Ya con la certeza de que el destino está echado y verdaderamente eso no es así espiritualmente hablando. También podemos haber perdido nuestra provisión. El Señor en algún momento nos pudo haber entregado una provisión importante de dinero o de bienes, ¿verdad? Y nosotros lo fuimos perdiendo como el hijo pródigo, tal vez no derrochándolo, pero utilizándolo sin un adecuado control, realizando obras innecesarias en nuestra casa. Y de la nada, y en un momento determinado, como mi colección de kepis desaparece. O también puede ser la relación con Dios, ¿verdad? Antes orábamos, antes teníamos una relación intensa con Dios y de alguna u otra manera eso ha terminado. También muchas veces la relación con Dios pensamos que el pecado cometido por nosotros, ¿verdad? Nos ha hecho separar de esa relación de intimidad con el Señor, lo cual desde todo punto de vista no es cierto, es una trampa, es una mentira del enemigo, porque verdaderamente no tiene eficacia ni consecuencia alguna en cuanto al relacionamiento. Dios nos ama como nos ama aunque nosotros hagamos bien las cosas y nos ama también
cuando nosotros hacemos mal las cosas. Con eso no te estoy diciendo hacer lo que quieras, que Dios no, de ninguna manera. Nosotros tenemos que tener una conducta adecuada, marcada verdaderamente por la palabra de Dios, pero independientemente de que lo hagamos o no lo hagamos, el amor del Padre está con cada uno de nosotros. El amor del Padre verdaderamente está en nosotros y con nosotros. El día de ayer estaba también hablando con otra persona, ¿verdad? Y le expliqué, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que nosotros fallamos y Dios no nos quiere en ese momento. Y le di el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de mi hijo, ¿verdad? Si yo a la noche duermo enojado con él porque me faltó el respeto, porque me gritó, porque, no sé, mi hijo en verdad no es así, solamente estoy dando un hipotético ejemplo y duermo así, enojado, y en medio de la noche él me llama, papi, papi, hay algo que está, alguien que me está molestando, que está queriendo entrar a la casa. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a irme y le voy a decir, hijo mío, el día en el que vos me pidas perdón, el día en el que vos entiendas que me fallaste, ese día es en el cual yo te voy a responder. ¿Te parece que así podría actuar un padre? De ninguna manera. Y la palabra, yo voy a ir, a asistirle, voy a dar lo mejor de mí, qué sé yo, voy a permitir que él esté en absoluta seguridad y luego, no sé, algún día vamos a estar hablando del evento, del problema que nos puso en un enojo. Y la palabra de Dios dice que si vosotros, siendo malos, así Jesús, ¿verdad? Estaba hablando en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todo lo que os pidiesen. O sea, definitivamente muchas veces nosotros no entendemos verdaderamente quién es Dios porque entendemos a Dios de una manera distinta a quien en verdad Él fue presentado. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él pasó empezó a enseñar que Dios no era solamente Dios, que solamente no era Jehová, el poderoso, el glorioso, el omnipotente, omnipresente, omnisciente, sino también es todo eso, pero por sobre todas las cosas es nuestro Padre. Jesús enseñó aquí que su Padre era también nuestro Padre. Y cuando nosotros entendamos que verdaderamente Dios es nuestro Padre, nuestra visión será absolutamente distinta y empezaremos a saber cuán fiel y cuán bondadoso verdaderamente es nuestro amado Padre Celestial. Entonces, de alguna u otra manera estuvimos viendo algunas cosas que podemos llegar a perder. Y yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando en este momento qué es lo que vos llegaste a perder en tu infancia, en tu adolescencia, en el periodo de adulto que sos, en estos días, en estos meses. Pero yo quiero decirte ya a modo introductorio, lo que vos perdiste vas a ser restaurado por la gracia y la misericordia de Dios. Dios no permitirá que lo que vos has perdido quede en manos del enemigo, sino que Él va a estar restaurando, dándote la posibilidad de ser mejor para el cumplimiento verdadero de su propósito. Él tiene un propósito contigo, así que no lo dudes. Aún lo malo que hay en tu vida, lo que vos creas que es malo, el Señor lo utiliza para su bien, para poder enseñarte, para poder guiarte y por sobre todas las cosas, para poder lograr el cumplimiento verdadero de nuestras vidas. En la semana también estuve hablando con una persona que pasó por una situación extrema a nivel personal, ¿verdad? Y le dije, bueno, esto es lo malo, dale gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, casi me quiso meter una trompada, ¿verdad? Pero verdaderamente tenemos que entender, mejor dicho, que nada de lo que sucede, sucede porque Dios nos lo ha permitido. Y si sucede, dice la palabra, que Él nos entrega juntamente con la prueba una salida. Y también nos enseña la palabra que
nosotros podemos soportar verdaderamente esas pruebas. Entonces, si la prueba viene, gloria a Dios, forma parte de nuestro avance, de nuestro crecimiento, forma parte de nuestra vida que el Señor ha determinado, nuestra purificación es lo que te quería llegar a decir, ¿verdad? Dios nos va puliendo como al oro, ¿verdad? Y bueno, entonces definitivamente son cosas que nosotros tenemos que aceptarlas, y no solamente aceptarlas, sino darle también gracias a Dios por ello y caminar enteramente gozosos de lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Su plan es bueno, su plan es agradable, su plan es perfecto. Y si Él permite que algo nosotros estemos perdiendo momentáneamente, entonces Él va a permitir que nosotros también lo estemos recuperando sin lugar a duda. Y sobre eso quiero hablar en este día. Pasa que muchas veces creemos eso, ¿verdad? Que nuestro destino ya está echado, ya perdimos, ya no hay manera de salir adelante o de mejorar o de resolver. Pensamos que las cosas perdidas ya no podemos recuperarlas. Pensamos que el destino está echado y no hay manera de salir adelante, ¿verdad? Otras veces pensamos que las cosas perdemos por nuestros pecados, que puede llegar a ser realidad por nuestra mala manera de administrar, y pensamos que de ahí ya no se puede salir, ya es un bloque en el cual no hay manera de salir, estamos embretados y no, Dios quiere restaurar verdaderamente tu vida. El problema es que muchas veces nosotros no creemos que eso puede llegar a ser realidad. Pero en el día de hoy, bíblicamente te vamos a estar enseñando de que no importa el problema, no importa la dificultad, no importa lo que hayas perdido, Dios quiere llegar a darte verdaderamente la restauración que tanto estás necesitando, que tanto estás anhelando. Vos no naciste para perder, vos no naciste para estar pasando por una situación adversa sin esperanza de salir adelante. Vos naciste para superar las situaciones. Vos naciste para avanzar, para crecer, para verdaderamente gozarte en el Dios Todopoderoso que está a tu lado y que está de tu lado. El Dios que le dio piernas al cojo, le permitió ver al ciego de nacimiento, le dio vida al leproso, le dio... o sea, hay demasiados milagros en la Biblia. ¿Por qué vos no podrías llegar a ser merecedor de ese milagro? Explícame. Y vos me decís, no, pero vos no sabes el pecado que yo hice. Y vimos hace poco la vida de Sansón, la vida de una persona que desperdició todo lo que tenía, pero finalmente, nuevamente cuando le pidió, fue bendecida. El martes estuvimos viendo la vida de Ezequías, una persona que erró, pero que salió adelante. O sea, definitivamente tu error, tu pecado, tu falta, lo que hayas perdido no determina la finalidad de tu vida, sino determina solamente un error. Y ese error, a través del poder de Dios, no solamente es liberado, es restaurado, sino es restaurado en gran manera. Y Dios, te quiero decir de parte suya, verdaderamente quiere restaurar tu vida, quiere entrar en tu vida, quiere liberar tu vida y darte la certeza de que lo que vos sufriste, de que lo que vos perdiste, es algo que será recuperado, y será recuperado en gran manera. No lo dudes, nuestro Dios es tan bueno y tan hermoso. Y tu destino, mientras Dios no diga lo contrario, es un destino abierto. Es un destino marcado por la gracia y por la misericordia de nuestro amado Dios. Dios tiene un destino portentoso y maravilloso para tu vida. Te repito, Dios tiene un destino portentoso y maravilloso para tu vida. Tal vez vos estés diciendo, sí, pero mi error. No, saca de tu cabeza eso, saca de tu mente. Cree no en tu error, no en tu falla.
Cree en quién es Dios, en cuánto te ama, en cuán poderoso y cuán maravilloso verdaderamente es Él. Y cuando en eso te enfoques, prepárate, porque verdaderamente las cosas van a empezar a suceder. Yo te desafío en este tiempo. No me creas a mí, cree en la palabra de Dios, cree en las promesas de Dios y vas a ver que verdaderamente vos tenés un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que utiliza aún lo malo para poder enseñarte y poder permitir que tengas algo bueno y no solamente bueno, algo maravilloso verdaderamente en tu vida. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Qué significa? Vos pensaste que ya perdiste todo, pero tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, dice el libro de Jeremías. Él tiene verdaderamente pensamientos de paz y no de mal, dice Jeremías 29:11. O sea, mientras vos pensás que todo está perdido, Dios te dice, no está nada perdido. En tu mente está perdido. Vos te estás limitando. Vos estás mirando así las circunstancias, pero te estás olvidando que verdaderamente Dios quiere darte el mejor destino posible. Él quiere mostrarte tu fidelidad y su amor de una manera extraordinaria. Él quiere decirte que nada está perdido hasta que Él así lo determine. Y Él es el gran restaurador. Él es el gran hacedor de lo que parece imposible, de lo que nosotros creemos imposible. Él verdaderamente es el que hace la obra maestra en nuestras vidas y el que nos muestra verdaderamente el camino a seguir por siempre y para siempre. Dios verdaderamente es amor, Dios verdaderamente es el que restaura tu vida y Dios verdaderamente es el que hace en gran manera la obra en tu vida. Yo te digo que en el nombre de Jesús, Él quiere darte, como dice en Juan 10:10, una vida en abundancia. Pero también nos dice ese mismo versículo, ¿verdad?, que el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Él es el que te va robando tu vida. Ciertamente no a través de él que viene con un traje rojo y sus cuernos, no, sino muchas veces es la influencia en tu vida y permite que vos tomes malas decisiones que yerren, que hagan errar verdaderamente tu camino, pero aunque el error esté verdaderamente materializado en tu vida, ese no es el último destino que vos tenés. Vos tenés, te repito, un destino maravilloso, un destino portentoso, un destino extraordinario en donde verdaderamente Dios verdaderamente hace la obra en tu vida. Y vos tenés un destino de bien, vos tenés un destino de grandeza, vos tenés un destino de restauración. Nada de lo que perdiste fue eliminado de tu vida. Todo lo que perdiste, verdaderamente Dios lo va a estar restaurando. Te repito, todo lo que perdiste, todo lo que crees que ya está eliminado en tu vida. Tal vez vos digas, no, yo perdí mi trabajo, No, Dios lo va a estar restaurando de una manera poderosa y extraordinaria. Él es capaz de hacerlo. Si vos confías en el hombre no vas a encontrar nada. Pero cuando vos empieces a depositar tu confianza verdaderamente en nuestro amado Dios, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser modificada, tu vida va a ser enderezada y verdaderamente verás cuán grande y cuán fiel es nuestro amado Creador. Yo quiero que me acompañes en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres, está hablando del rey David, y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego.
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente, y esta es la palabra clave, ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. De ahí pasamos al versículo 17, de siempre de 1 Samuel 30. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no se escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndole todo delante decían: este es el botín de David. Primera de Samuel 30, leímos del versículo 1 al 10 y desde el 17 hasta el 20. Bueno, tremenda palabra que confirma la restauración de la cual estábamos hablando. David había salido con su ejército, con los valientes, y dejaron la ciudad en la cual ellos estaban viviendo. Los enemigos, en este caso los de Amalek, los amalecitas, ¿verdad?, invadieron esa tierra, quemaron toda la ciudad y llevaron a las mujeres, a los hijos, a las hijas, al ganado, saquearon, robaron todo lo que había verdaderamente de valor en donde vivían David y sus valientes. Cuando ellos retornan, ¿verdad?, se encuentran con esta película, con esta situación, y verdaderamente dice la palabra en el versículo 6, en el versículo 6, y David se angustió mucho. Y, en el versículo 4, entonces David y la gente que con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínate esta situación. Me supongo que alguna vez también vos estuviste llorando hasta que te faltaron las fuerzas para llorar. Verdaderamente eso es terrible, eso es muy dificultoso, pero así sufrió David y sus valientes en esa ocasión. Ellos pensaron que todo lo que tenían ya lo habían perdido de manera definitiva. Ellos pensaban que ya no había manera de recuperar lo que ellos tenían, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otra definición sobre esa situación. Y dice la palabra en el versículo 2, ¿verdad? Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerto,
sino se los habían llevado al seguir su camino. Esto es absolutamente anormal en saqueadores, en personas que buscan eliminar, en busca causar dolor. Generalmente le matan a las personas, o en ese entonces le mataban a las personas, le mataban a los hijos, porque lo que hicieron era absolutamente irregular, pero estaba en el plan de Dios. Imagínate, le llevaban a las mujeres y a los niños, algunos niños de 3, 4 años, le llevaban por el camino, le hacían caminar con con toda la lentitud que eso generaba. Es absolutamente ilógico desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, pero Dios tenía un plan con todo ello. Dios quería enseñar a David y enseñarte a vos que todo lo que nosotros podemos perder verdaderamente es restaurado. No por nuestra habilidad, no por nuestra capacidad, sino por el inmenso amor de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que recordar siempre que dice la palabra, Dios es amor. Dios es amor. Él es la muestra fiel, clara y verdadera de lo que es el amor. Y Él te ama, Él es quien te ama, Él es quien diseña tu futuro, Él es quien diseña tu destino, Él es quien está pendiente todo el tiempo de vos. Así que definitivamente es sumamente privilegioso, sumamente privilegiado verdaderamente estar a su servicio y tener a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Volviendo al pasaje bíblico que estuvimos viendo, David perdió a sus esposas. David perdió todo su botín, sus animales, y de todo el pueblo. Perdió su hogar, todo fue secuestrado. Parece que perdió todo, de golpe perdió todo. Era una cosa horrible. Ni en el peor escenario tal vez David se hubiese imaginado tal situación, y la Biblia nos expresa de manera contundente ello cuando nos dice que él lloró hasta quedarse sin fuerzas para seguir llorando, ¿verdad? O sea, la situación era simplemente dantesca, simplemente gigantesca. Parecía que no tenía manera de tener solución desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual, Dios es capaz de hacer verdaderamente la obra en cada uno de nosotros. Dios es capaz de restaurar todo lo que el enemigo nos ha robado, nos ha hurtado y nos ha querido matar. Dios es el que hace verdaderamente la obra y el que te dice, en este día no te preocupes, yo te voy a restaurar todo lo que has perdido a lo largo de este tiempo. Y es extraordinaria esa promesa. Tenemos que asirnos, tenemos que tomar de esa promesa y caminar verdaderamente convencidos de que así Dios lo hará, de que de esta manera Dios actuará y de que verdaderamente Dios hará una obra extraordinaria en nuestras vidas. Yo te invito a que vos digas en este momento en voz alta, dice la palabra, porque creí, hablé. Entonces yo te invito a que vos digas, a que vos creas primeramente y a que vos hables con tu boca en voz alta y diga, Dios tiene un plan extraordinario para mi vida. Repetí conmigo, Dios tiene un plan extraordinario para mi vida. Dios es verdaderamente amor y Él tiene el mejor plan para tu vida. Él tiene un plan extraordinario, dice la palabra en el libro de Jeremías, ya habíamos leído, ¿verdad? Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Vos pensás bien, así también dice Isaías 55, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Vos pensás bien de vos, Dios piensa extraordinario. Vos pensás extraordinario de Dios, Dios piensa súper extraordinario. Porque tus pensamientos son limitados, así en comparación al pensamiento que Dios tiene para tu vida. Dios quiere lo mejor y Él sabe cómo darte lo mejor. Él te dice en este día, no, lo que vos pensás que ya perdiste definitivamente, eso no es cierto.
Dios te va a mostrar cada día más y más su fidelidad y su amor, porque Él verdaderamente es así. Vimos entonces que el poder se había apoderado de David. Pensaba que todo estaba perdido. No había manera de hacerle entender que eso era realidad. Otra vez el pueblo le estaba culpando a David de la responsabilidad de la pérdida. Le estaban diciendo, lo que estamos viviendo es consecuencia de tus actos, de tus pecados, de tus faltas. Entonces el pueblo, sus valientes, esos que tanto le apreciaban, en el versículo 6 dice que buscaban apedrearlo. Le estaban culpando de lo que habían pasado y le estaban diciendo definitivamente, vos sos el único culpable de todo eso. Pero la palabra enseña que la restauración habría de venir de una manera poderosa. Dice el versículo 6 de 1 Samuel 30, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Definitivamente la cosa se había complicado, pero Dios sabía lo que su destino no estaba definitivamente marcado hasta que Dios lo determine de esa manera. Y David, a pesar de su amargura, a pesar de su dolor, a pesar de haber perdido todas sus fuerzas, nos da una muestra de cómo nosotros debemos de estar viviendo. Dice que David se acercó a Dios, buscó la solución en Dios, buscó lograr la solución verdaderamente en nuestro amado Dios. Como vos tenés que hacer en el momento duro, como yo tengo que hacer en el momento duro. No buscar nuestra solución, no buscar la manera cómo solucionar las cosas a partir de mis pensamientos, de mi corazón, de mi fuerza. No. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que buscar verdaderamente la restauración en nuestro amado Dios. Perdiste algo, perdiste tu trabajo, tu familia. Busca la restauración en nuestro amado Dios. Ahí las cosas logran ser restauradas. Pero no con tus pensamientos, no con tus palabras, no con tus ideas, no con tus proyectos, sino a la manera verdadera y amorosa de nuestro amado Padre Celestial. David sabía lo que valía para Dios. Perfectamente David podía decir, sí, no, esto, lo que me está pasando es terrible y sí, es una consecuencia de mi error, de mi pecado, de mi falta, de mi equivocación, pero David sabía cuánto valía para Dios. Entonces, independientemente de lo que él había hecho, independientemente de lo que él sentía, independientemente de lo que sus colaboradores decían, él decidió confiar en el Señor. Y ya vimos que esa confianza fue retribuida con una gran victoria, con una gran restauración. Pero debemos de entender ese principio. En el momento del dolor, independientemente de tu error, independientemente de la falla que vos estés cometiendo, no dudes jamás de recurrir a Dios, quien te está esperando con los brazos abiertos para decirte, aquí estoy yo, no te preocupes, lo que perdiste va a ser restaurado en gran manera. Así que definitivamente Dios es un Dios extraordinario y Él se encargará de darte la victoria de una manera aplastante. No importa el motivo de tu pérdida, no importa el motivo de tu error, importa solamente la fidelidad de nuestro amado Dios. Dice la palabra, te alabo por tu bondad y por tu fidelidad que perdura para siempre. La fidelidad de Dios perdura para siempre. También nos enseña la palabra que por más que nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede cambiar su manera de ser. Por más de que vos yerres, por más de que vos te equivoques, Dios
sigue siendo fiel para contigo. Y eso entendió David y le dijo, yo voy a buscar la restauración, voy a buscar tu palabra por sobre todas las cosas. Entendía lo que decía Isaías 55, perdón, y tal vez su pensamiento, él veía que todo estaba perdido, pero dijo, los pensamientos de mi Dios son mucho más elevados. Y empezó a buscar verdaderamente la palabra de Dios, la sentencia de Dios. Y dice la palabra, pidió el efod y consultó a Dios si él debía de buscar y de seguir a estas personas y si le daría nuevamente. Y la palabra le dijo, y la palabra nos enseña que así fue. En el versículo 8 dice, y David consultó a Jehová. En medio de su dolor, consultó a Jehová. En medio de tu dolor, consultale a Jehová. En medio de su error, consultó a Jehová. Consultale en medio de tu error a Jehová. En medio de tu pérdida, consulta a Jehová. En medio del pecado, consulta a Jehová. Porque verdaderamente ahí está tu solución. Verdaderamente ahí está la restauración y el motivo por el cual avanzás, creces y salís verdaderamente para adelante. En el versículo 8, entonces, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. La palabra de Dios para tu vida dice, seguí caminando, porque ciertamente la restauración viene a tu vida, porque ciertamente vas a recuperar lo perdido. Dice, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Tal vez vos estés cautivo en este momento por el error, por tu pecado, por tu falta, por tu equivocación, por lo que perdiste, ¿verdad? Estás cautivo, pero Dios tiene una palabra, una promesa y te dice que Él te va a estar liberando y te va a devolver, como dice el versículo 19, dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Ni lo pequeñito que te esté faltando, ni lo grande que te esté faltando, Dios lo va a estar restaurando. Porque Él de cierto, ciertamente te dice, Él lo estará restaurando. Y David entonces se fortaleció en esa promesa. Yo te invito a que te fortalezcas en esta promesa. Yo te invito a que esta promesa que le hizo a David la personalices y la digas, esa promesa es también para mí. Esa promesa también es para mi vida. Yo me tomo de esa promesa y camino verdaderamente hacia lo que tú has determinado sobre mi vida. Lo que importa no es tu pensamiento, lo que importa no es tu percepción, lo que importa es la palabra, la promesa de Dios. Y sobre esa promesa debemos de estar construyendo la realidad de nuestros días, la realidad de nuestro destino, porque el que es dueño de nuestro destino verdaderamente es el Señor. Y lo que está malo, lo que está podrido, Dios se encarga de restaurarlo en gran manera, en gran manera. Dios se encarga de restaurar tu vida en gran manera. No lo dudes, confía y perseguí la promesa. Y David empieza entonces confiado en la promesa. Pero llegado el momento, se complican las cosas. Eran 600 hombres. 200 dice que se cansaron mucho y no pudieron seguir. Imagínate el momento de David. Probablemente David en ese momento dijo, uy, esta es una señal de que no tengo que seguir y de que ya he perdido todo. La tercera parte de su ejército le estaba abandonando. De cada 3 personas, una ya estaba abandonando, ya estaba cansada.
Tal vez David en su interior dijo, no, aquí ya, esta ya es la prueba de balde, me voy a ilusionar. ¿Alguna vez dijiste vos, de balde me voy a ilusionar por esto? Y yo lo dije muchas veces. Y muchas veces me detuve y dije, no va a pasar, no hay manera de que salga. Error, porque si Dios entrega la promesa, la realidad será esa. Lo que Dios promete, Dios verdaderamente cumple. Y la palabra nos enseña que David, a pesar de esa señal de que las cosas no podían seguir adelante, a pesar de esa señal de que su ejército le abandonara en una tercera parte, David siguió creyendo en Dios. Yo te invito a creer a Dios independientemente de lo que pase, independientemente de lo que esté aconteciendo, independientemente de lo que estés creyendo. Si hay una promesa, seguí adelante, porque de esa promesa se convertirá la realidad en tu vida. Y nos gozamos en esa promesa. Nos gozamos en esa promesa que dice, cosa chica ni grande te faltará. Dios restaurará las cosas chicas que te sacaron, las cosas grandes que te robaron, las cosas chicas que perdiste, las cosas grandes que perdiste, pero Dios se encargará de restaurar eso. David no podía parar de creer en la promesa. Tal vez sus propios compañeros del ejército le decían, David, esto es una señal, no vamos a lograr, deja de pensar, deja de ilusionarte. Pero David sabía quién creía. David sabía que si Dios entregó esa palabra, la palabra sería realidad en su vida. Yo te invito a que no veas la situación, no veas la adversidad, confía en la promesa de Dios. Cuando confiamos en la promesa de Dios, prepárate porque verás la realidad de lo que Él tiene para tu vida. Y esa realidad es buena, esa realidad es agradable, esa realidad es perfecta, esa realidad forma parte de los pensamientos de bien que tiene Dios para tu vida. Gózate y deleitate porque Él va a encargarse de restaurar todo lo que te sacaron, todo lo que perdiste, todo lo que no tenés en este momento. Cosa chica ni grande estará faltando a tu vida. Dios restaurará todo lo que te han sacado, todo lo que no está contigo en este tiempo. No por tu capacidad, no por tu bondad, no, solamente porque Dios es verdaderamente el amor de nuestras vidas. Y Él nos ama de una manera extraordinaria y no podemos parar de gozarnos y deleitarnos verdaderamente en su inmenso y poderoso amor. La palabra nos enseña también de que a pesar de su, ¿cómo te voy a decir? De la falencia que estaba viviendo David, de que perdió 200 hombres, el tercio de su ejército abandonó, él no se inmutó, siguió adelante. Tenemos que saber que las promesas de Dios no son de cumplimiento inmediato. En medio de las promesas vamos a tener dificultades. Parecerá imposible la promesa, pero aún así debes confiar en esa promesa, debes seguir en esa promesa y Dios se encargará. Aunque parezca imposible, aunque lo lógico sea lo imposible, Dios se encargará de darte verdaderamente la victoria. Dios verdaderamente te ama y quiere que sepas que de continuo Él está pendiente de vos y Él te da la victoria y restaura todo lo que has perdido por su gracia y por su amor inmerecido para con nuestras vidas. Cualquiera hubiera parado, yo tal vez hubiera parado, pero David sabía que lo que Dios dice es sí y amén. Si Dios dice, David lo creía. Si Dios promete, David lo creía. Dios permita que en tu vida también esa sea tu característica. Si hay una promesa que Juancito, María, lo que sea que esté viendo en este momento, diga la característica principal de Juancito, de María, estoy inventando nombres, verdaderamente es creer en las promesas de Dios.
Por más que sea imposible de creer, la promesa es realidad según el pensamiento de las personas que creen verdaderamente en el Señor. Cuando en el versículo en el versículo 16 dice, en el versículo 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿Se restauró? ¿Se volvió realidad la promesa de Dios? Claro que sí. Y si en la vida de David se pudo ser realidad, ¿qué impide que la restauración llegue a tu vida? ¿David es mejor que vos? No, la Biblia dice que no, Dios no hace acepción de personas. Si Dios dijese sí, pero David luego era mi preferido y Marcelo no, Marcelo luego un falluto, una mala persona. No, Dios estaría haciendo acepción de personas. La promesa es para David y es para vos. La promesa es para David y es para mí. Debemos de creer y debemos de sostener nuestra fe verdaderamente en la promesa de Dios. Dice la palabra que Él cumplió su palabra. Siempre, siempre, siempre la palabra de Dios se cumplió. Yo te invito, mi hermano, que hagas como David, que creas que ibas a recuperar todo lo perdido y que te enfoques en eso y que camines porque verdaderamente lo que Dios promete, Dios lo cumple. David creyó en su restauración. Te pregunto, mi hermano, ¿vos lo crees? Si vos no le crees, yo lo creo. Dios restaurará todo lo que perdiste. Dios se encargará de darte nuevamente todo lo que has perdido, lo pequeño y lo grande, lo chico y lo grande, dice la palabra de Dios. Acota eso, aclara eso, no le faltó nada a David. Todo lo que había perdido lo recuperó, porque Dios verdaderamente es un Dios de amor, un Dios de restauración. Yo te invito a que creas verdaderamente que Dios se encarga de restaurar tu vida y de darte lo mejor de lo mejor. Que si las personas creen que Él no puede hacerlo, vos simplemente cree, porque en verdad Él se va a encargar de darte lo mejor que Él tiene preparado para tu vida. Yo en este día quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesús. La palabra de Dios nos dice que para nosotros ser salvos y tener derecho a vivir por la eternidad a su lado, tenemos que creer en nuestro corazón y tenemos que manifestarlo con nuestra boca. Entonces yo te invito a que repitas esta oración si nunca la has hecho. Y si ya la hiciste y querés repetir, enhorabuena. Una oración de 15, 20 segundos que permitirá que tu destino y tu eternidad sean cambiadas y sean transformadas. Repetí conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he vivido una vida pecaminosa, una vida errada. Pero a partir de este momento, yo renuncio al pecado, renuncio a Satanás y me dedico totalmente a seguirte. Es por eso que te pido que seas mi Señor y mi Salvador a partir de este día. Me gozo en ello y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para vivir por la eternidad a tu lado. Gracias te doy. Amén. Si hiciste esta oración desde el fondo de tu corazón creyendo, bienvenido a una vida de eternidad. Y confía, la restauración es posible. La restauración es una habilidad de Dios. La restauración es una cualidad de Dios. Y todo lo que te está faltando, no lo dudes, Dios se va a encargar de restaurarlo. Que el Señor te bendiga en esta jornada y en esta semana para honrar y glorificar su santo y perfecto nombre. Amén.